Bienvenidos a Crece Psicólogos. Usar a nuestro favor un rasgo de nuestra personalidad, como es el temperamento, que nos ayude a autoconocernos, a vivir con mayor seguridad y confianza en nosotros mismos, con el tiempo resultará ser una diferenciación altamente significativa a nivel mental, psicológica y emocional. Ah, caray, eso sí me interesa. Sácale todo el provecho posible. Hoy veremos el temperamento sanguíneo. Si no has visto el primer video donde hablo sobre la diferencia entre temperamento y carácter, te lo dejo aquí arriba o en la descripción del video. Te recomiendo vayas y lo veas primero y después regreses a este nuevo video, porque aquí te revelaré todo con respecto al temperamento sanguíneo. Libera tu mente. Además, quédate hasta el final, porque te ofreceré un test psicológico para que puedas descubrir qué temperamento eres. Averigua al final cómo obtenerlo completamente gratis. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Ya estás preparado para saber si eres sanguíneo? No olvides apoyarnos dándole me gusta al video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video en tus redes sociales, porque es muy importante para nosotros. Toma nota, porque aquí comenzamos. Este elemento de la personalidad ha sido estudiado desde hace más de 2400 años, desde Hipócrates hasta las nuevas teorías y aportaciones científicas y psicológicas de la psicología actual. Sin embargo, la categorización de los 4 temperamentos base de Hipócrates sigue siendo universalmente aceptada. Vaya, ¿quién lo diría? ¡Ja! Eso fue muy fácil. Es la estructura que usaremos para definir a cada temperamento. Ser sanguíneo. ¡Wow! Antes que narre la estructura técnica del código genético del temperamento sanguíneo, toma en cuenta lo siguiente. 1. Todos tenemos de los 4 temperamentos. 2. Lo importante es descubrir con cuál temperamento encajamos y nos sentimos completamente identificados, basado en la obtención de un mayor porcentaje que en los demás temperamentos. Es decir, debemos definir de un 100%, por ejemplo, sanguíneo 65%, colérico 5%, melancólico 15% y flemático 15%. Con este ejemplo, podríamos concluir que tu temperamento predominante es el temperamento sanguíneo y sería este en el que debes enfocarte por completo. ¿Para qué? Para conocerlo y sacarle todo el provecho posible. 3. Te hablaré de 3 partes de cada temperamento. Las emociones que rigen al temperamento. La parte positiva, donde encontraremos los recursos, las habilidades, las herramientas, los dones y talentos naturales que están cargados genéticamente. Y por último, te hablaré de la parte negativa, donde encontramos las limitaciones, los defectos y elementos complejos que debemos aprender a regular. En todos los temperamentos hay emociones, hay parte positiva, hay parte negativa. No hay ni el mejor temperamento ni el peor temperamento. Todos tienen sus características exclusivas. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Estructura emocional que rige al temperamento sanguíneo. En este encontramos la alegría, la felicidad, la esperanza, el interés, la diversión, el asombro, el entusiasmo, el gozo, la satisfacción, entre otras emociones. ¿Qué tal te parecen estas emociones que estén dando vueltas todo el tiempo en tu cabeza y que tu mente quiera estar accediendo todo el tiempo a ellas? ¿Te lo imaginas? ¡Cielos, qué macizo! Aunque no están las emociones que están relacionadas al enojo y la tristeza, las anteriores serán las emociones que más experimenta de manera frecuente este temperamento, mientras que el enojo y la tristeza serán elegidas de manera menos profunda y recurrente. En la parte positiva del temperamento sanguíneo, las personas que lo tienen son personas cálidas, vivaces y voluntariosas, y muy receptivas.
El temperamento sanguíneo es un temperamento externo, es decir, le importa más lo que sucede afuera de sí y que está relacionado con lo que pasa en el mundo que lo que sucede internamente. Es un temperamento que siente una fuerte atracción por lo que recibe de todos sus sentidos. Toma decisiones por los impulsos y una gran carga visceral, es decir, se mueve más por las emociones y sentimientos que experimenta en vez de los pensamientos reflexivos y profundos. El temperamento sanguíneo tiene grandes habilidades sociales. De hecho, es su gran distintivo y de ahí se desprende impresionantes habilidades de comunicación con los demás que a donde quiera que llega contagia con su gran humor, con su gran espíritu de diversión al máximo. Es un temperamento que sabe relacionarse perfectamente y que puede hacer amigos al instante. Es propenso a darse a notar, vincularse perfectamente y se da a querer rápidamente. Cae bien a la primera y encaja muy bien en todos los grupos y niveles con el que él se relacione. En los grupos que él participa, los aligera y desarrolla ambientes muy favorables para la participación y la aceptación. Es un gran conversador y un extraordinario narrador de historias y experiencias vividas. El temperamento sanguíneo son personas que tienen una gran energía y disposición para estar en proyectos, en trabajos nuevos o ayudar a alguien. Órale, este carnal sí me comprende. Da la impresión de ser inagotable en las intenciones por ofrecer halagos a los demás o motivación y alta sensibilidad hacia sus experiencias. El temperamento sanguíneo es multitask, es decir, multitareas. Inteligente, ¿no? Puede estar en varias actividades al mismo tiempo y no le disgusta. Es un temperamento atractivo y atrayente como miel a los osos. 5 minutos después. Si tuvieras una pareja sanguínea, ¿cómo sería? Tendrías que llevarles el ritmo, ya que es un temperamento que no se queda quieto. ¡Ay, qué fácil! Siempre está en movimiento constante y que siempre tendrá invitaciones de su gran catálogo de amistades. Tendrá grandes y emotivos momentos de risa, diversión, gozo al compartir con ellos. El temperamento sanguíneo ofrece a su pareja mucha motivación, empuje y ganas para afrontar las situaciones difíciles con optimismo y mucho entusiasmo. Son personas inclinadas a la fiesta, a las reuniones, a las charlas intensas y los momentos interminables. Es un temperamento que le da propósito y sentido a su vida, a la gente y el mundo. Por sus grandes habilidades sociales, este temperamento se puede desarrollar profesionalmente en áreas donde esté relacionado con otras personas. Por ejemplo, ventas, negocios, relaciones internacionales, abogados, comercios, emprendedores, entre otras. Algunos centímetros más tarde. Hablando de la parte negativa, al ser un temperamento altamente social, descuida el desarrollo interno del ser. Esto no era parte del trato. Y tiende a ser inconstante, a no terminar lo que empieza y a encajar en el dicho candil de la calle, oscuridad de tu casa. No digas nada, ya nos exhibiste. Es un temperamento que puede participar en varias cosas a la vez, pero pocas son las que termina y muchas las que abandona por excusas y pretextos que él solo cree. Este temperamento tiende a la mentira, pero no la patológica, sino más bien el uso de la mentira para quedar bien con los demás y poder encajar. Su popularidad lo conflictúa para decir la palabra no. No lo deseo, no lo quiero, no puedo, no tengo tiempo. Y más bien tiende a decir que sí a todo. Esto lo lleva a no poner límites a sus impulsos y caer en algunos excesos, sea la fiesta, la bebida, las drogas, las apuestas y otros comportamientos compulsivos y autodestructivos. Eso no me lo esperaba. Es un temperamento que prefiere el mundo y lo que pasa dentro de él,
más que la construcción de una vida con sentido y propósito que le permita con el tiempo sentirse orgulloso de lo que ha conseguido. Este rasgo, sobre todo, se nota en la crisis de la mediana edad, 40 y más. ¿Qué me habrá querido decir? Donde le causará mucho conflicto el mirar atrás y no encontrar nada de peso que sea trascendental para construir una vida con paz interna y con satisfacción general del ser. Es un temperamento que tiende a tener miedos a envejecer y a la muerte, y lo llena vistiéndose con ropa que oculte el paso de la edad y el mantenimiento obsesivo de la juventud. Es un temperamento no muy enfocado y al tener múltiples intereses le cuesta trabajo la concentración. ¿Eres sanguíneo? Esa es una excelente pregunta. Si tienes la sospecha de que tu temperamento predominante es el temperamento sanguíneo, muchas felicidades. Compártemelo aquí abajo en los comentarios. Recuerda que es un temperamento externo que le importa más lo que sucede fuera de sí que lo que pasa dentro de sí mismo. También recuerda que es un temperamento que tiene grandes habilidades sociales y es un gran distintivo. Vaya, eso explica muchas cosas. También recuerda que tienes un gran recurso que es acudir a terapia psicológica para que te puedan ayudar a expandir potencialmente todos los recursos, habilidades que tiene el temperamento sanguíneo. Recuerda también que debes aprender a regular la parte negativa, ya que es un temperamento que tiende a ser inconstante, a no terminar lo que empieza y a poner pretextos y excusas sin hacerse responsable de lo que sucede en su vida y en su mundo en general. Misión cumplida. ¡Chócala! Recuerda que para definirlo, concéntrate en cuánto porcentaje de 0 a 100 encajas con este temperamento. El siguiente video que veremos será el temperamento colérico. Quizá encuentres ahí también tu temperamento si no eres este. Y bueno, para los que se quedaron hasta el final del video, muchas gracias. Y aquí un test psicológico exclusivo para ti. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Si deseas definir con un test psicológico tu temperamento, en los comentarios, además de colocarme tu porcentaje de este temperamento que vimos el día de hoy, déjame tu correo y con gusto te lo enviaré, con todas las instrucciones para que puedas contestarlo. Pero eso no es todo. Si me lo reenvías contestado, te lo devolveré a la brevedad tu resultado. Ahora bien, suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que recibas todo nuestro contenido. Dale me gusta al video y apóyame compartiendo el video en tus redes sociales. Créeme, estaré muy agradecido. Recuerda que subimos video todos los martes. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima.